¿Cómo ¿Tanto estás? tiempo? Mucho tiempo, mucho tiempo. Muy contenta por este reencuentro y muy agradecida que te hayas acordado de mí para aportar algo de valor sobre un tema que me apasiona, que son los canales. No, imposible no pensar en vos, Analía, después de muchos años. De hecho, estabas a cargo de una gran organización en la que a mí me tocó entrar por primera vez en Argentina y la verdad llevo muy, muy lindos recuerdos y muchos aprendizajes tuyos y no podía dejar de pasar esta oportunidad que lo compartas con todo el mundo. Una gran época, una gran época. Tengo recuerdos imborrables de cuánto disfrutamos lo que hhacíamos a pesar de todos los desafíos que enfrentábamos, ¿no? Así que No, nuevamente, tremendo. gracias. No, buenísimo. Contanos, antes de en entrar en materia, te cuento un poquito primero yo. Este ciclo que empezamos, Voces que Inspiran, un poco busca traer esa visión de los canales y la evolución de los mismos, no necesariamente de la mano de una marca, ¿no? Que está involucrada en esa estrategia del día a día, sino de aquellas personas que tal vez estuvieron en ciertas marcas importantes en la región, que vivieron en carne propia esta experiencia y que han evolucionado en diferentes roles y en diferentes funciones y que tal vez ahora, después de varios años, tengan una visión o diferente o evolucionada de lo mismo. Así que ese es un poco el objetivo de este ciclo. Y cuando pensé en hablar con vos, lo primero que se me ocurrió fue esa transformación, ¿no? ¿Cómo podemos motivar a esos canales que están viviendo esa transformación que pasa y ver cómo ayudarlos para que lo hagan sin miedo, ¿no? Y así que por ahí tal vez vamos a entrar en la charla, pero antes contame un poco en qué andas. Bueno, después que me fui de HP, todos saben que hice prácticamente toda mi carrera profesional en HP a lo largo de 30 años, la mayoría de esos 30 años ligada al desarrollo de Canal y su impacto en los mercados. Eh, Cuando salí me dediqué a la consultoría independiente y tuve la oportunidad de trabajar con el resto de las marcas, ¿no? Pues con muchas, sobre distintos aspectos, algunos relacionados con el canal, otros relacionados con estrategias de comercialización o con cobertura o con definiciones bastante más estratégicas a la hora de dejar un producto o dejar lo que estaban haciendo y empezar otra cosa y reestructurarse completamente. Así que a eso me dedico, a eso me dedico. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, vamos a empezar con esta pregunta que tengo. Para empezar, fuiste claramente una de las primeras mujeres en liderar una operación tecnológica de una multinacional argentina. Y además, desde el día que te conocí, fuiste siempre una gran defensora de los canales de distribución, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tanto tu rol en ese momento y ahora, y cómo ves esa evolución del ecosistema de partners frente a estos nuevos modelos de negocio y de consumo que estamos viviendo? Voy a partir los temaños. Por un lado, decís, bueno, fuiste la primera mujer, sí, sí. El mercado de la industria de la tecnología siempre fue una industria muy innovadora y no podía dejar de ser innovadora en materia de diversidad. Fue una precursora en ese sentido. Y por eso yo tuve la suerte de estar en ese momento, en ese lugar, donde era el crecimiento de la mujer era algo natural. Pero eso no fue fácil, ¿sí? Porque era natural, pero no en todas las industrias. En ese momento éramos muy pocas y, y la verdad que la diferencia se hacía sentir. Fue un camino arduo, pero cuando lo ves en perspectivas, cosas que, anécdotas que yo muchas veces he compartido con otras mujeres en el camino y que a lo mejor dan para otra charla, hoy son impensadas, impensadas. Nadie podría pensar ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ciertas frases y ciertos preconceptos. Entonces creo que la mujer ha evolucionado muchísimo. Vemos mucho protagonismo en la industria, mucho protagonismo de la mujer en los canales. Y creo que esto también facilitó que la mujer aprendiera a romper su propio techo, porque Claro. a veces tener un condicionamiento social por ser mujer en un rol empresarial, eh, era duro enfrentar a tus propias pares, era duro todo el contexto social, dejabas de ser madre pura, esposa pura, y eso
en el fondo no era muy bien recibido. Cuando esto empezó a cambiar, y, y eso ponía un techo en la mujer, eso es lo que te quiero decir, ¿no? Las claro, mujeres, en el momento de pensar en la maternidad, bueno, la sociedad te había enseñado que por ahí no había tanta compatibilidad entre ser una buena madre y ser una buena profesional, ¿no? La sociedad rompió ese molde, la sociedad rompió ese corset, las mujeres rompieron su techo de cristal y bienvenido, bienvenido. Cuando vos me decís defensora del canal, pues yo soy fan del canal, ¿no? Y, sí, y todos lo saben y así me tiene identificada. Esto tiene dos razones, mira, una razón personal, primero porque si querés, la evolución fuerte de mi carrera estuvo totalmente ligada a la evolución del canal, ¿no? claro, Y a los éxitos que eso trajo a HP, a la marca donde yo trabajaba. Entonces puedo decirte que con el canal crecimos, nos equivocamos, nos corregimos, aprendimos y evolucionamos juntos. Entonces guardo un hermoso recuerdo de toda esa época y hasta mucho afecto por quienes me acompañaron en ese camino. Esto es lo personal. En lo profesional yo creo absolutamente que el canal es una parte fundamental de cualquier estrategia comercial. ¿Qué empresa no quiere llegar con todos sus productos, sus servicios, soluciones, alcanzar todos los mercados y liderar? ¿Pueden las empresas hacerlo solas? Sí pueden, sí pueden. ¿Lo harían de manera eficiente? No creo. ¿Eficaz? No creo. ¿Tendrían la velocidad, la flexibilidad, la cercanía al cliente que aportan los canales? También lo dudo mucho, ¿no? Entonces claro. me parece que es una pieza clave. ¿Y cómo fueron evolucionando? Déjame contarte un poco de la historia, porque, bueno, esto está asociado con la edad que tengo, no me encanta, pero la verdad es que cuando empezamos este camino, los canales eran representantes de la marca. Entonces vos encontrabas unas vidrieras coquetas, hermosas, para algunos clientes, porque había poca adopción de la tecnología en ese momento, en Barrio Norte, en Recoleta, y a su vez grandes superficies en esos mismos barrios tan coquetos y caros para almacenar productos, porque estos canales vendían a la empresa, al público que pasaba y también a otros resellers, ¿no? En ese momento empezamos a detectar la necesidad de la especialización, cosa que hoy está totalmente normalizada, pero en ese Claro, momento fue un shock. Y ahí nace Reseller Magazine, que hoy es IT Sitio. Y nace con la misión de poder transmitir este mensaje que era muy difícil para los canales y ser un nexo entre las marcas. Una vez que la especialización comenzó y empezamos a establecer el rol del mayorista, el corporativo, llega el retail, llegan las grandes superficies, te encontrabas con un Garbarino, un Frávega vendiendo producto informática, también fue un shock, porque los tipos eran formadores de precios, porque eran agresivos, claro, ¿no? Entonces el canal siguió su estricto manual, o sea, ante la menor disrupción me tengo que quejar, y está bien, es su trabajo, pero la verdad es que al final del camino el retail trajo una capilaridad sin precedentes, el mercado creció y mucho. Se generaron más oportunidades porque creció la adopción. ¿No? Cuando ya el retail ya era parte aceptada, natural del canal tradicional, vino en el mercado de tecnología algo que hoy es moneda corriente, pero en ese momento irrumpió ruidosamente, que fue la tendencia, los merge, las adquisiciones, el poder de uno y después no tanto, porque así después parto la empresa, entonces somos dos empresas y el canal era testigo y sufría todos esos cambios, obviamente. Acordate lo que claro. fue el primero y el enorme merge de Compaq y HP, Con donde HP, teníamos los canales duplicados en un momento que fue la crisis del 2000, donde no había mercado, ¿no? Entonces fueron movimientos duros. En perspectiva, y por eso yo siempre quiero poner la perspectiva de cómo resultó el cambio, es que la marca, o sea, realmente la marca se fortaleció muchísimo, fue un gran dominante en el mercado y los canales se vieron fortalecidos y beneficiados por ese cambio. Llega Dell, entonces, llega Dell, llega de la Argentina, contándole a los clientes que la ventaja que ellos traían era que vendían directo, que no iba a haber intermediarios, esos malos, los canales, que sí, encarecían el producto y que el cliente iba a poder tener directamente la experiencia de la marca. También fue un momento de shock,
porque los clientes pensaban, che, la verdad, sí, la verdad, porque si hay un intermediario, yo pago más caro. ¿Qué terminó pasando? La marca se dio cuenta, como lo que hablamos antes, que no podía crecer y lograr una cobertura de calidad por sí sola. ¿Qué hizo de él? Desarrolló su equipo de canales, desarrolló canales basado en el mismo modelo de especialización que ya estaba Que ya impuesto, y la existía, verdad que claro. no le fue para nada mal, ¿no? Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Entonces, llega otra era, el comercio electrónico, la explosión del comercio electrónico, y aparece un cuco nuevo, el Mercado Libre. O sea, ¿cómo es Ujú. posible que Mercado Libre venga a irrumpir, a comoditizar mi producto y que cualquiera desde un celular pueda vender igual que yo que tengo estructura? Y nuestro mensaje en ese momento es, ¿saben qué? Las marcas, y lo sigo pensando hoy con total convencimiento, las marcas tienen que disponibilizar sus productos, sus soluciones y sus servicios de acuerdo a cómo el cliente lo quiera encontrar y cómo el cliente lo quiera comprar. El cliente es rey. No podíamos tapar el sol con un dedo y no se puede hoy tapar el sol con un dedo. Eso no quita que cualquier canal pudiera hacer lo mismo de manera defensiva, ¿sí? Ofensiva, whatever. Pero la verdad que esa herramienta era una herramienta totalmente, y lo es hoy, totalmente democrática, y los canales pueden usar de ella. Entonces, cuando lo mirás todo en perspectiva histórica, decís, sí, los canales pasaron no por uno, por Por varias muchísimos, olas de cambio. drásticos, y Sí, drásticos sí. en la industria. El canal en Argentina tiene que lidiar con lo que lidian todas las empresas en Argentina. No tenemos precio, no sabemos qué precio van a tener, no sabemos cuál es la política de cambio. Che, van a prohibir la importación, va a haber escasez de productos, che, abren todo. Bueno, estos vaivenes, ¿no? Tenemos inflación, no tenemos crisis. Todo esto es la base de cualquier empresa argentina. Ellos además tienen que estar permanentemente ayornados con la tecnología, que es una de las industrias más dinámicas, que no solo trae cambios, los impulsa, los propensa, porque es la forma de retroalimentar la propia industria. Y además lidiar con decisiones de las marcas, ¿no? Y cuando los mirás en perspectiva y ves todos los cambios que han pasado, decime si vos encontrás figuras más fuertes, adaptables, flexibles y ágiles que nuestros canales. Sí, Entonces, no, es muy difícil, muy difícil. respeto. O sea, no hay, o sea, hoy yo cuando veo venir, creo que vienen cambios dramáticos, Martín, creo que vienen cambios enormes, eh, pero creo que ninguno debería estar preocupado, sino ocupado, porque todos ellos fueron encontrando su lugar. Continuaron aportando al negocio, sobrevivieron, se fortalecieron y aquí estamos. Con, Respeto. con Canales. esa historia es interesante que, claro, son muchos años de información, de data, y la data al final, si se digiere bien, se transforma en inteligencia, ¿no? Entonces, si tuviese que hablarle ahora a uno de esos fabricantes, ¿no? No decir, bueno, como esta inteligencia de canal, que es clave, ¿no? Para entender la evolución de los vendors, ¿qué elementos vos le recomendarías a esos vendors a tener en cuenta para una estrategia de canales moderna, con toda esta evolución que hemos visto y a dónde se viene? Mira, yo creo que voy a agregar algo, además de las ventajas históricas y de la evolución, etcétera. Estamos entrando a un mundo, Martín, donde se ha roto el statu quo. ¿Sí? Estamos entrando a un mundo donde la globalidad cambió sus reglas y ya no Claro. va a ser el mundo global que conocíamos hasta ayer, ¿no? Muchas cosas cambiaron, la estabilidad, la paz en el mundo, las reglas de juego. Entonces yo creo que las marcas van a atravesar un momento en que van a estar muy concentradas en resolver problemas mayores, ¿no? Más allá de que es un mercado hipercompetitivo, la necesidad de innovar, de estar siempre pujante, proteger la marca, problemas mayores. Problemas que
tienen todo que ver con la subsistencia de su negocio, con el acceso a sus mercados, con sus capacidades y sus costos industriales. Cuando las marcas atraviesan estas situaciones de alta incertidumbre y crisis, recortan, recortan sus inversiones, ¿no? Eso es una realidad, eso también es histórico, eso viene de la mano Correcto, desde ha que pasado siempre. el trabajo pasa siempre. Entonces, creo que el tema va a pasar por ser muy inteligente en la toma de decisiones. Inteligente en varios sentidos. Inteligente en el uso de la información. Por ejemplo, creo que va a ser necesario, viste que las empresas, perdón, que las empresas fueron creando a lo largo del tiempo y en la medida en que los canales evolucionaban, fueron creando formas de vender muy creativas, colaborativas, híbridas, cooperativas. Entonces creo que va a ser muy necesario que la marca conozca muchísimo a sus partners para poder armar soluciones únicas, y te diría, no meto todo en una misma bolsa, únicas y quirúrgicas, donde puedan detectar qué es lo que cada uno puede aportar y sabe hacer mejor. ¿Dónde está la suma de valores para que mi propuesta sea imbatible? Eso por un lado, creo que la marca que mejor conozca las habilidades y dónde están en términos geográficos esas habilidades y use su poder para crear alianzas, ofrecer soluciones, va a tener una ventaja. Totalmente. El otro punto, ¿sabés cuál es? Como va a haber posiblemente pocas inversiones, es cómo cuidar cada dólar, cómo hacer que cada dólar sea eficiente. Y eso viene atado a un manejo inteligente de la información. Nadamos, buceamos en un mundo de información, ¿no? Claro. En todo este tiempo encontramos una cantidad enorme de información, de la cual no podríamos enterarnos de todas, y hoy en día tampoco sabemos cuál es cierta y cuál no. Entonces, se han generado muchísimas herramientas, el mercado y la tecnología han generado muchísimas herramientas, incluso con la inteligencia artificial ligada a esto, para poder administrarla. Ahora, no solo tengo que tener la información, tengo que poder desglosar la información, tengo que poder identificar cuál me sirve y tengo que poder tomar decisiones quirúrgicas sobre mis acciones con una base no de presentimiento, con una base de información. Exacto, No sé si empírica. se entendió el concepto. No, no, exactamente, y estoy de acuerdo que es lo que viene. Son esos elementos que a veces pasan, se ignoran o pasan desapercibidos, y cada vez más, como dijiste, hay tanta información, el tema es cómo leerla y cómo traducirla en acciones para ser quirúrgicos, ¿no? En esas estratégicas. Martín, la información es oro en polvo, ¿no? En Total. la mayoría de los casos, en mi experiencia, termina siendo polvo arriba del escritorio, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, ¿me dejas darte un ejemplo? Dale. ¿No? Yo hablé de HP, hablé de Dell. Yo conocí una Lenovo en Argentina, que era una marca completamente oportunística para el canal. El canal la tomaba y la vendía solo cuando el precio estaba regalado, era una oferta imbatible, compraba un lote y volvía a escuchar del Lenovo solo cuando volvía a traer algo similar. Hubo un momento que Lenovo decidió crecer a través de un programa de canal bastante agresivo, con todo lo que tiene que tener un programa de canal, ¿no? Sus incentivos, sus beneficios, sus recursos, etcétera, etcétera. En el frontend. En el backend, ese programa tenía información valiosísima. Y lo que Lenovo hizo con esa información fue tomar decisiones para acciones quirúrgicas. Y lo que Lenovo hizo con esa información fue generar una práctica y un hábito en sus propios recursos y talentos, donde estos recursos analizaban la información y cuando tomaban una decisión la podían justificar. Esa práctica también incluía medir rápido. Y esa práctica también incluía cambiar, reforzar, profundizar o quitar la acción, porque tenían la capacidad de medirlo. Eso hizo que cada dólar rindiera muchísimo. Claro. Entonces, si vos me preguntas a mí, ¿cómo hizo Lenovo para pasar a ser una marca oportunística, una marca protagonista en el mercado y en el negocio de los canales? Lo hizo con la inteligencia de sus Inteligencia, recursos o estudiando la data. y el Ujú. uso inteligente de la información.
No, está muy bien. Hay una frase que siempre me acuerdo que la traías a colación, donde dice, donde hay misterio hay margen, ¿no? Y creo que sigue vigente. Entonces, en ese contexto, hay muchos canales buscando la transformación, muchos canales que están viendo todo esto que está pasando, la omnicanalidad, inteligencia artificial, etcétera. ¿Qué le dirías a esos canales que están como detrás de la barrera pensando, bueno, hay que hacerlo ahora, me transformo, no, y todavía no encuentran cómo salir de ese modelo transaccional que tienen hoy, que era muy puro, pero bueno, ya deja de existir? Bueno, te reconozco la memoria, te reconozco la memoria de la frase, pero mira, vamos a desmistificar la palabra misterio. Misterio es aquello que mi organización o yo conozco, que otro no, o que muy pocos conocen y que alguien está dispuesto a pagar o compartir su rentabilidad por eso. ¿Estarías de acuerdo en hacer una definición más simple de misterio? Ahora, el misterio puede ser sumamente complejo, o si lo simplificamos, el misterio es cuál es mi valor. Entonces yo le diría al canal que siempre es el mismo consejo, la importancia de diferenciarme del otro. Hacerse ciertas preguntas, ¿no? ¿Por qué me compran? ¿Por qué los clientes me compran a mí y no a otro? ¿Por qué le compraron a otro y no a mí? En el caso que me compren a mí, ¿cómo puedo replicar esa experiencia o esa solución? Es que tengo un alto expertise en un segmento de mercado o en una industria, tengo un alto expertise en determinado tipo de cuentas, tengo pocos clientes a los que conozco mucho y hasta puedo drivear sus necesidades, ¿cuál es el misterio? Y cuando aparece ¿sabes qué? Cuando aparece esto que es una obviedad, pero esto es de jardín de infantes, hace muy poco en uno de mis clientes, en un staff de ventas, vendedores, gerentes, les hice esta pregunta, ¿por qué los clientes compran? Les compran, ¿por qué los eligen? ¿Por qué no los eligen? Cuando pierden un negocio, ¿por qué es? No pudimos irnos de esa reunión con una respuesta. A veces Ah, mirá vos. a veces se invierte muy poco tiempo en pensar esto y en buscar los diferenciales. Mira, el negocio transaccional puro, también tiene sus misterios. El que logra resolver el misterio, el que logra manejar mejor las reglas del juego del negocio transaccional, hace dinero y cada vez son menos. Y aún así, Martín, esos transaccionales buscan diferenciarse. Es verdad. A veces es, a veces es la incorporación de un servicio, a veces es la incorporación de más canales de venta, pero por favor, inteligentemente administrados dentro de una compañía. Entonces, creo que la experiencia y la diferenciación es fundamental. Siempre lo dije y siempre lo sigo diciendo. Hay incluso hoy herramientas que puedes traer a tu mesa y a la mesa del cliente que te van a permitir tener una oferta bastante más enriquecedora. Déjame darte un ejemplo, ya que tenés memoria, de que a lo mejor algunos de los que nos escuchan, lo van a entender y se van a acordar de este ejemplo. ¿Qué es una hamburguesa? Una hamburguesa es pan, carne, aderezo, pan. A veces comemos una hamburguesa en casa, gastando un pesito. A veces nos vamos a McDonald's y pedimos pan, carne, aderezo, pan, y gastamos 2 pesitos. A veces nos gusta ir a Ponyline, topísimo, pedimos pan, carne, aderezo, pan, y pagamos 3 pesos. Y no dejó de ser una hamburguesa, ¿no? Claro. Entonces el cliente elige, el cliente es rey, el cliente elige y compra por experiencia. No pensemos que todos nuestros clientes compran simplemente por un precio que ven en una pantalla. Los clientes compran cercanía, los clientes compran soluciones, los clientes compran confianza, los clientes compran experiencia, ¿no? Entonces Experiencia, esa es la palabra. Ujú. yo le diría al canal que, o sea, mira por todo lo que pasaron, mira la historia que te conté, no debería haber sobrevivido nadie,
con la explosión de la pandemia, los problemas de presencialidad, eh, eh, la verdad que todo debería haberse volcado al comercio electrónico, y no fue así. Los canales complementaron su oferta con comercio electrónico, por supuesto, porque tienen que ofrecerla, ¿no? Aquellos que Claro. tienen los productos que son para eso, pero la verdad, Martín, es que no hay que tener miedo. Hay que poder responder las preguntas sobre mi valor. Hay que poder entender cuál es la experiencia que yo le doy a un cliente para que me elija a mí por sobre los demás y ver si puedo utilizar esas habilidades para, bueno, ganarle mercado a otro. Pero los canales no tienen que tener miedo. Mira, hay una frase que no es mía y siempre la uso. Eh, no sobrevive el más fuerte, sino el que tiene más capacidad de adaptación al cambio. Estamos al borde de cambios fenomenales, de la mano del concierto de políticas mundiales y de la mano de la inteligencia artificial. Hay que prepararse, son canales argentinos y la verdad que supieron hacerlo con creces. Espectacular, ahora me llevo estos insights que son fundamentales y creo que van a desmitificar un poco todo ese miedo que hay alrededor de la transformación. Inclusive el ejemplo que diste del partner transaccional puro. Hay muchas oportunidades para todo, la experiencia es clave. Ana, te agradezco, pero enormemente que nos hayamos vuelto a conectar. Ojalá que pronto en Buenos Aires nos podamos encontrar, al menos para un café después de tantos años. Y nada, acá estamos nosotros, contamos con vos también para que nos ayudes en toda esta experiencia que estamos teniendo con los canales y ver cómo seguimos ayudando al ecosistema. Nuevamente, Martín, te agradezco la oportunidad y aprovecho para mandar un saludo a todos mis queridísimos partners y hacerles llegar mi cariño y mi respeto, como siempre. Ok, un beso grande. Cuídate. Igual. Bueno, genial.